tras la muerte de un niño a causa de PIMS. Vamos a escuchar. Esto fue ayer a las 3 de la tarde y acompañada de sus padres, la menor fue retirada finalmente de este recinto. ¿Habrían otros menores también? Existen, efectivamente, hemos tenido otros casos durante el año pasado y actualmente también hay otro caso de un menor de 4 años que, a Dios gracias, ha tenido una evolución favorable hasta el momento. ¿Cuál es la situación de él? ¿Es tan compleja como este otro caso? No, él ha tenido una respuesta favorable a los primeros tratamientos, que son plasmaféresis y inmunoglobulinas. Tenemos que esperar la evolución. En realidad son síndromes bastante, como ustedes han visto, graves, que terminan con el fallecimiento muchas veces de los pacientes, así que hay que seguir los casos de cerca con todo lo que eso significa. Doctor, para sanos, ¿cierto? O sea, niños sanos no tienen enfermedades de base. Sí, efectivamente, los que hemos tenido durante este año han sido niños sanos. Para precisar, entonces, esta menor estuvo contagiada con COVID, fue asintomática, ¿y cuánto tiempo atrás habría padecido el virus? No, esta menor no fue contagiada con COVID, su madre fue contacto, o sea, ella fue contacto de su madre, pero al momento del ingreso aquí no contamos con ninguna PCR que fue positiva, solamente el antecedente del contacto de su madre. ¿Se habría sido asintomática? Aparentemente si es que su madre tuvo COVID. ¿Pero no le hicieron el test de una internada? No, sí, ella no dio PCR positiva, fue contacto de su madre que fue positiva. Doctor, ¿este síndrome es posterior al contagio que tuvo con su mamá? Si pudiera explicar eso a lo mejor para otras personas que podían sospechar que tienen niños contagiados. O sea, lo importante es recordar que el SARS-CoV-2, digamos, el COVID es una enfermedad sumamente nueva, totalmente agresiva, tanto en los adultos como en los niños. Estos síndromes que se presentan en algunos pacientes posterior a su infección con COVID-19, sobre todo en niños de edad mediana, pueden presentar signos así graves como el que presentó la paciente del día de ayer. Solo por ser contacto estrecho, eso es lo que no queda muy claro. Por ser contacto estrecho, un niño puede padecer PIMS si es que no tuvo la enfermedad, si es que no tuvo el virus. No, lo que estoy diciendo es otra cosa, que la paciente fue contacto estrecho de su madre, entonces probablemente tuvo la enfermedad, lo que no pudimos fue detectarlo al momento del ingreso a este hospital, pero no quiere decir que no haya tenido la enfermedad. Muchas veces no es que sean asintomáticos, sino muchas veces no se puede precisar, como les digo, con una PCR porque ya ha transcurrido el tiempo, simplemente no se positiviza. Pero no presentó síntomas graves asociados al COVID-19. El síntoma grave que se atribuye al fallecimiento es este síndrome inflamatorio que, por supuesto, como estamos conversando, es totalmente grave. Doctor, ¿y este segundo caso? Enfermedad en los pequeños es para que los padres puedan tener la claridad y poder distinguir los síntomas o también alguna señal que les pueda dar. Generalmente estos síntomas son bastante graves, como decía, parten con fallas de algunos órganos como falla renal, algunas veces fallas abdominales. Son síntomas que en general alertan precozmente a los padres porque no son cosas menores, los pacientes dejan de orinar o empiezan con diarrea, con deposiciones sanguinolentas. En general es difícil que algún padre no consulte antes de estos síntomas. Doctor, ¿este otro segundo caso también tiene PCR positiva o no? Este segundo caso sí tiene PCR positiva para SARS-CoV-2, efectivamente. ¿En el caso de esta ¿Desde menor, cuánto cómo tiempo? ingresó acá al hospital regional? ¿Tenía alguna sintomatología asociada? ¿Pudieron observar algo ustedes? O sea, la paciente fue derivada desde el hospital de Chillán, como les decía, presentaba bastante sintomatología, tenía un CHU, tenía una falla renal, tenía también una encefalopatía y venía con alguna infección en el tracto digestivo. Director, desde que comenzó con sus síntomas, ingresó al hospital de Chillán, fue derivado acá al hospital regional de Concepción, falleció finalmente ayer. ¿Cuánto tiempo tardó en su deceso? Desde que ingresó al hospital regional hasta su deceso pasaron del 23 al 22 de prácticamente un mes. ¿Y cuándo dio positivo la mamá de la niña? El antecedente exacto de cuando dio positivo no, pero fue previo al ingreso a este recinto. Como para saber más o menos cuánto tiempo antes y cuánto tarda en el fondo esta enfermedad en manifestarse. Es que esa es una asociación equivocada la que uno puede hacer. Me refiero que solamente el antecedente que tenemos de la madre. ¿Hay una edad relativa en la que este síndrome se puede dar con mayor frecuencia? La persona que murió, el menor que murió en Puerto Montt, tenía 16 años, esta niña 11. O sea, no soy experto en el tema, pero efectivamente son síndromes que se pueden presentar en niños de toda edad, pero principalmente se presenta en la preadolescencia y adolescencia. ¿Hay algún fármaco, doctor, que pueda ayudar a que estos menores puedan tener llevar mejor la enfermedad, este síndrome? Existen algunos protocolos escalonados que se utilizan alrededor de todo el mundo y nuestro 300 no ha sido diferente, donde se aplican
en primera instancia plasmaféresis, inmunoglobulina, infliximab, tocilizumab, son fármacos biológicos de alta gama, fármacos de alto costo, que tenemos amplia disponibilidad en nuestro recinto hospitalario, igual que otros hospitales del país, para tratar estos síndromes catastróficos, pero finalmente cuando ya se desencadena esta lluvia de citoquinas que tiene estos síndromes, muy mala respuesta en general. ¿Cuántos pacientes, cuántos niños han tenido PIMS en el hospital desde que se inició la pandemia en este año? Durante este año, este es el segundo caso que tenemos. ¿Y desde el inicio de la pandemia? Hemos tenido alrededor de 5 casos. ¿Y ahora cuántos casos están en monitoreo? ¿Se nos puede precisar? Solamente otro menor de 4 años, como les decía anteriormente. ¿Y cuándo dio positivo al COVID-19? No tengo el dato exacto de cuándo dio positivo, pero él sí tiene una PCR positiva. ¿Y él es de acá de la región o también viene de Él otro es de Concepción. Doctor, a medida que se van acumulando más casos, es más probable que ocurran estos casos con este síndrome en menores. Se lo digo por la cantidad de casos acumulados que hay acá. Efectivamente, bueno, como todas las enfermedades, a mayor cantidad de número de casos se presentan mayores complicaciones. Habitualmente las severas se presentan cuando hay un número excesivo de casos, y por eso invitamos a toda la población a seguirse cuidando, igual que los niños, los adultos, a mantener el distanciamiento social, el lavado de manos, y todos los que nuestras autoridades de salud que están aquí presentes nos pueden ayudar. El tema de las clases presenciales, doctor, que es un tema que preocupa igual a los padres, ¿debería hacerse estas clases presenciales o no se debería volver derechamente, sabiendo ya los antecedentes sobre estos casos? Sí, la verdad es que estos son casos extremadamente raros que se presentan cuando hay una gravedad extrema de un síndrome inflamatorio, que se presenta en un número pequeño de casos que se abordan. Y en cuanto al volver a una clase, no es un tema que me atañe a mí en el tema hospitalario. ¿Pero podría influir ¿En qué sentido? el retorno a clases, que estén estos niños, que estén los niños? O sea, lo que le puedo decir es que la verdad es que a mayor cantidad de casos que se presentan con niños, mayor posibilidad. Ya no nos olvidemos que la mayor cantidad de contagios son a nivel familiares, donde vienen los contagios de los adultos mayores y también de los niños. Este fue un contagio intrafamiliar, también eso es importante, doctor, quizás detectar a temprano tiempo estos casos para poder evitar las muertes de los niños. La verdad es que, como les decía anteriormente, son síndromes extremadamente graves, de presentación bastante inusual. ¿Ya? Los protocolos que existen de tratamiento ya son cuando se presentan los casos, y bueno, es lamentable tener que presentar esto. Ahí estaban las palabras del director del Hospital Regional, Alejandro Torche. Ahora se va a referir a este caso, a esta niña de tan solo 11 años que falleció a causa de este síndrome, el Seremi de Salud de la región del Biobío, Héctor Muñoz. Bueno, como ya lo decía el director del Hospital Regional, Alejandro Torche, tenemos el primer fallecimiento asociado a SIMS, ya al síndrome inflamatorio, ¿cierto?, multisistémico. En este caso, la madre dio positivo, por lo tanto se sospecha en un contacto estrecho, y con la sintomatología y el fallecimiento y las causas del fallecimiento está todo asociado a este síndrome. Eso es importante decirlo porque obviamente que la menor haya presentado un PCR negativo, pero la madre positiva, lo más probable es que ella también haya estado contagiada, y por eso con toda la sintomatología obviamente se asocia a este síndrome. Y lo otro, decir también que el doctor ya mencionó del caso que ya tenemos en el hospital regional. También tenemos 2 casos en el hospital Higuera, una menor de Tomé, un menor de Hualpén, y esos son también situaciones bien complejas, son casos bien aislados. En todo caso, eso es bueno señalar que son casos aislados, pero en todo caso nos llama al autocuidado, nos llama para que la población se cuide. Ya aquí tenemos que cuidar a las personas mayores, tenemos que cuidar a la población joven que se está enfermando, pero también a los niños con el síndrome que ya el doctor explicó en detalle. Así que como región del Biobío, en este momento ya con la confirmación del hospital, este es segundo caso a nivel nacional de fallecimiento asociado a este síndrome. Así que nosotros estamos a la espera del antecedente del resto de los menores, que nosotros estamos haciendo una vigilancia, una observación por parte de los distintos hospitales de la región, también por parte de la Seremi de Salud,
Lo otro que estamos haciendo, y eso que hemos pedido a nuestra jefa de salud pública, que también pueda haber una secuencia genética de los diferentes casos que se están dando. Si hemos visto también en otros países que otras variantes de la enfermedad que son un poco más agresivas afectan también a los menores, por lo tanto eso yo le pedí a nuestra jefa de salud pública que podamos hacer la secuenciación ya genética de las variantes de estos menores que todavía padecen este síndrome. Así que estamos en esa investigación bien coordinado con nuestro ministro, nuestra subsecretaria Paula Daza también, para poder, obviamente, estos casos que son aislados, es bueno repetirlo, son casos aislados, pero obviamente hay que tener la precaución ante la sintomatología que empiecen a presentar los menores, un comportamiento inusual. Incluso se ha visto que este síndrome se manifiesta incluso en menores que han sido asintomáticos y después manifiestan todas las causas, ¿cierto?, o las consecuencias del coronavirus manifestando este síndrome inflamatorio. Por lo tanto, el llamado en este momento es a observar en caso de los casos positivos, los brotes familiares, siempre tener ese monitoreo con los menores que van principalmente de hasta 19 años, lo hemos definido nosotros como el Ministerio de Salud, y de esos 12.000 casos que hemos tenido en menores de 19 años en la región del Biobío, tenemos aproximadamente 4 casos asociados en este momento a este síndrome inflamatorio multisistémico. Actualmente son... Sí, bueno, son situaciones distintas. Sabemos que los niños presentan esta enfermedad de forma mucho más asintomática. La propagación de la enfermedad a través de los niños es mucho menor. Eso también se ha estudiado. Pero estas situaciones aisladas que acá ya el Hospital Regional ha dado a conocer la información, obviamente son situaciones que preocupan y por eso es importante, y la región del Biobío... ¿Conversado? No, por eso esta situación son situaciones aisladas, pero que preocupan, ¿ya? Eso es bueno aclararlo, son situaciones, casos aislados que son graves, que lamentablemente producen la muerte de un menor o una menor de 11 años y obviamente la situación epidemiológica de un país o de una región o de la región del Biobío, en este caso tenemos más del 90% de las personas en cuarentena y en cuarentena por la circulación viral que hay, obviamente no hay retorno a clase todavía, así que eso es importante decirlo, el retorno a clase se hace desde fase 2, fase 3 en adelante, cuando la circulación viral es mucho menor y por eso estamos en una fase distinta a la enfermedad y obviamente el riesgo en estos casos aislados es mucho menor. Por eso en la medida de prevención a nivel nacional, que en paso 1 obviamente todavía no hay un retorno a clase y los colegios no funcionan en paso 1 porque tenemos... ¿Son 3 entonces los casos de monitoreo? Sí, tenemos 4 años, como decía el doctor Torche, otro menor de 12 años, lamentable fallecimiento de 11, y el otro menor que todavía no tengo la información de su edad, pero esos son los casos que siempre nosotros en este síndrome son personas o niños, son personas menores de 19 años. ¿Y cuál es el caso más grave que hay en este minuto? Bueno, los casos en general son casos relativamente graves todos, ¿ya? Eso es bueno decirlo, pero la evolución de la gran mayoría ha sido favorable, la edad de los menores obviamente muchas veces no tienen patologías de base y al no tener patologías de base la mayoría de estos niños se recupera, pero ya tenemos 2 fallecimientos y que es una situación preocupante, pero la gran mayoría se transforman o se pueden transformar en casos que llegan a la UCI, pero se recuperan debido a que la gran mayoría no tiene otras patologías de base, pero igual presenta este síndrome multisistémico inflamatorio. ¿Tienen con algún tipo de secuela tras padecer este síndrome inflamatorio multisistémico? Bueno, son casos nuevos que presenta asociado a la enfermedad por coronavirus, son casos en estudio y obviamente se mantienen en observación después de haber presentado esta enfermedad y después de haberse recuperado de este síndrome inflamatorio multisistémico. Así que eso se sigue vigilando por parte del Ministerio de Salud y por parte de los diferentes centros de salud en caso de que presenten después alguna consecuencia, alguna secuela de la enfermedad. Seremi, quería consultarle, ¿el cuerpo de esta menor fue entregado ya a su familia, está en el servicio médico legal? Bueno, ¿se entrega? ¿Cómo se hace? Porque sabemos que los enfermos de COVID son sepultados rápidamente. En el caso de los niños, ¿cómo va a ser? Bueno, todo el protocolo de funerales COVID y no COVID son similares. Ya obviamente hay que tener el especial cuidado de las aglomeraciones en cualquier velorio, en cualquier funeral. Eso es lo que nosotros hemos dicho. Y el riesgo de, obviamente, en un fallecimiento, lamentablemente, de esta persona que fallece en la relación con los familiares, el riesgo menor. Aquí había ya una PCR negativa hace bastante tiempo, sí, y es importante eso señalarlo.
lo más probable es que al ser contacto estrecho haya podido manifestar la enfermedad anteriormente, ya no ahora, y por eso lleva bastante tiempo en el hospital regional también. Bien, ahí están las declaraciones del Seremi de Salud de la región del Biobío, Héctor Muñoz. También se refirió a este fallecimiento de esta menor de tan solo 11 años. El director del Hospital Regional, Alejandro Torcha, y otros 3 casos en monitoreo en la región del Biobío, 2 en el Hospital Higueras y otro acá en el Hospital Regional de Concepción. De hecho, es un menor de tan solo 4 años que está evolucionando de forma favorable a este síndrome inflamatorio, que es esta consecuencia derivada del COVID-19. Son algunos de los antecedentes que nos han señalado en este punto de prensa, y que donde se confirma finalmente el fallecimiento de esta menor de tan solo 11 años a raíz de este síndrome denominado PIMS por sus siglas en inglés. Se trataría de su madre que tuvo el virus COVID-19, ingresó el 23 de febrero al hospital de Linares y luego el hospital de Chillán, y fue trasladada hace algunos días ya hasta este recinto asistencial donde finalmente fallece esta menor de tan solo 11 años que no tenía enfermedades de base ni tampoco un PCR positivo. Aparentemente se trataría de una menor asintomática que fue contacto estrecho de su mamá, que sí estuvo contagiada con COVID-19. Consuelo Sotomayor con toda la información. Muchísimas gracias, Consuelo, que tenga buena tarde.